este simulador hemos tratado, digamos, de cubrir esta parte. Lo bueno es que después de bombas tendríamos que ver turbinas hidráulicas, pero no hay un simulador, la verdad, digamos así, gratuito, el cual podamos utilizar y simular. Bueno, por lo menos no lo he encontrado, ¿no? El tema de turbinas hidráulicas, ¿no? Eh, Sin embargo, el tema de turbinas hidráulicas, el tema de turbinas Pelton, turbinas Banqui, turbina Francis, etcétera, son turbomáquinas, ¿no? Elementos, ¿no? Que tienen un rodete al cual van acoplado a la vez y funcionan, digamos, su principio básico funciona bajo el principio de la ecuación de Euler, ¿no? Nos sirve la ecuación de Euler para calcular, digamos, la potencia. Eso sí, el tema de diseño, el tema de diseño, cosa que no nos metemos nosotros, ¿no? Pero sin embargo, el diseño fluido dinámico, yo diría, ¿no? El tema de eh, la velocidad a la entrada, a la salida, el tema de la forma de los álabes, etcétera, digamos, sí es un poco más complicado que el caso de bombas, porque en bombas hidráulicas, digamos, el tema del rodete, los álabes es un tema, digamos, que no muy complejo, pero en el caso de turbinas hidráulicas, las turbinas que les mencioné, es un poquito más complejo, ¿no? Eso es lo que cambia, digamos, ¿no? El tema de diseño, sí es mucho más trabajado el tema de diseño, ¿ya? La última y la tercera parte de la materia es una introducción a la electrohidráulica, ¿no? La electrohidráulica, ¿no? Básicamente es el análisis, el estudio de fluidos, más que todo aceites hidráulicos, ¿no? Pero en sistemas cerrados, ¿no? Donde la presión con la cual trabajan estos sistemas es, digamos, muy considerable, ¿no? Eh, ya no, estos dispositivos ya no son elementos que trabajan con la rotación de un rodete, ¿no? O sea, al contrario, estos dispositivos, la mayoría se basan en el movimiento en el desplazamiento positivo, ¿no? El movimiento de un pistón, eso es más familiar para nosotros, ¿no? En el automóvil tenemos el desplazamiento axial de un pistón, ¿no? Entonces, en electrohidráulica, digamos, ese es el mejor ejemplo, se los llama equipos de desplazamiento positivo, ¿no? Entonces, para esta parte, ¿no? Gracias al avance en maquinaria pesada o en sistemas de control hidráulicos, hay, digamos, bastantes simuladores, ¿no? Uno de esos muy conocidos, el que tiene bastante, muy desarrollado, digamos, sus simuladores, para mí es el Automation Studio, ¿no? ¿También? Y después hay, digamos, otros simuladores más livianos, como por ejemplo los que maneja Festo, ¿no? El FluidSim, el NewSim, que es para neumática. Entonces, hay varios simuladores. Los eléctricos, yo sé que muchos no tocan mucho esta parte, sin embargo, yo he visto que les ha sido muy útil, ¿no? A los eléctricos, porque ven esta parte, digamos, lo pueden relacionar con la parte de control, ¿no? Eh, los electromecánicos, yo sé que tienen y son capos en esta parte, entonces, y lo que quiero ahora por lo visto, como no hay mucha gente, instruirles, ver, digamos, desde la siguiente semana, nos dedicaremos unas 2, 3 clases a ver estos conceptos, en el caso de los electromecánicos, a repasar estos conceptos, ¿ya? Y aplicarlos, ¿no? Cada uno, digamos, en su área, ¿no? Los eléctricos, yo diría principalmente, digamos, en sistemas de control, ¿no? Y los electromecánicos podrían aplicarlo, digamos, a la parte de maquinaria pesada, ¿ya? Entonces, he subido algunos documentos nuestra plataforma, en el Teams, ¿ya? Veremos esos documentos, repasaremos un poco de electrohidráulica, veremos el tema de simuladores. El tema de simuladores es amplio, jóvenes, ¿no? Pero yo les recomiendo, digamos, para no cargar su computadora, porque se acuerdan que queríamos manejar el WaterCAD, pesadísimo, pesadísimo, y me lo ha tenido que instalarlo, luego lo tengo que descargar nomás, porque no, digamos, era un problema muy completo, pero a la vez pesado, ¿no? Y no he podido, digamos, ya más instalarme más programas, ¿no? Principalmente porque manejaba el MATLAB, otros programas que están instalados ahí, ¿no? Bueno, entonces, déjenme compartir. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es, digamos, hacer una introducción a la electrohidráulica y les voy a asignar un trabajo de simulación
es importante que ustedes conozcan la simbología, ¿no? Muchas veces, les decía alguna vez, podemos identificar podemos tener algún componente, ¿no? O sea, estar en presencia, digamos, permítame un momentito, por favor. Les decía, podemos estar en presencia, digamos, en cierto trabajo de una serie de componentes mecánicos, electromecánicos, hidráulicos, etcétera. Y muchas veces, digamos, eh, es difícil, ¿no? De conocer un componente, pero la parte de simbología, ¿no? La parte de planos hidráulicos, planos eléctricos, planos neumáticos, etcétera. Y cuando manejamos el tema de planos, ahí es donde, digamos, a nosotros se nos facilita es reconocer qué componente que tenemos, qué es, para qué sirve, ¿no? Etcétera. Entonces, por eso es importante que ustedes en esta parte conozcan la simbología, ¿no? Y los que ya la conocen, pues refuercen. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a la hora de agarrar planos, poder entender la interacción de un componente con todo el sistema, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme compartir. Ah, bueno, antes de cambiar, antes de avanzar, me han escrito, hay algunos informes que quedan pendientes, he visto sus mensajes. Voy a volver a editar, ahora estamos a 5 de noviembre, voy a editar una semana más el tema de los informes. Si hay un cuestionario que me falta subir, eso por favor lo voy a hacer. Pero yo apenas haga eso, entonces yo les voy a dar 7 días adicionales para la presentación de los informes pendientes, ¿no? Para esta primera parte, que es la parte de bombas. ¿Ya? Pues eso no se preocupe. Lo que sí, digamos, la siguiente semana, al ver que, digamos, no tenemos mucha asistencia hoy, les voy a pedir un pequeño previo de esta parte de... Se mantienen los grupos, ¿no? ¿Dónde está mi listado de grupos? Esos mismos grupos vamos a seguir trabajando, pero vamos a dar un previo de simbología. Ahorita les damos el documento de simbología y de algunos conceptos básicos de hidráulica, ¿no? Presión, eh, el tema de presión, el tema de principio de Pascal, conceptos básicos que ustedes los tienen de física básica, no solamente que tenemos que asociarlos al tema de electrohidráulica. Ya, permítame entonces un dato compartir. Bueno, primero revisaremos los documentos que he subido, ¿ya? Está en la parte de archivos, por favor, aquí está. ¿No? En archivos, aquí he cargado, digamos, los documentos y quiero que le den una lectura, ¿ya? Primero tengo aquí este que dice Hidráulica Festo. Este documento que dice Hidráulica Festo es el documento que quiero que ustedes, donde vamos a hacer una primera introducción a la simulación de sistemas electrohidráulicos, ¿ya? A ver, este lo abriremos, por favor. Es una presentación en PowerPoint, como si dicen, no es una presentación mía, es una presentación elaborada por Festo, ¿sí? Con muchas 60 y tantos diapositivas, pero no es, digamos, nada. mm, La mayoría de las cosas que se ven acá no son nada nuevas, ¿no? Pues, saben que los repasaremos así mismo, ¿no? ¿Qué es la hidráulica? ¿No? Unos conceptos básicos, ¿ya? Después, corríjame, ¿están viendo, no? La presentación, jóvenes. No, Inge, yo no veo todavía. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. No lo voy a poner en el modo de presentación porque tiene ¿qué se llama? Sus transiciones, sus animaciones que no, no vienen al caso porque esto es algo básico, ¿ya? Pero habla sobre qué es la hidráulica, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es la hidráulica? Aplicaciones de la hidráulica, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, mencionaremos un poquito eh, en el rubro industrial, ¿no? Todo tipo de máquinas de producción, montaje,
equipos de elevación, transporte, prensas, máquinas para moler, o sea, tema industrial, yo diría. En nuestro caso, en el caso de mecánica, electromecánica, yo diría el tema es mucho el tema de maquinaria liviana, maquinaria pesada, ¿no? Máquinas, ya, entonces, aquí está, ¿no? Volquetes, sistemas de elevación, máquinas para agricultura, etcétera, aplicaciones de la hidráulica. Entonces, eh, algunos conceptitos, unos conceptos básicos de la hidráulica, pero lo que quiero que veamos es ¿dónde está? Conceptos de, por ejemplo, el principio de el multiplicador de fuerzas, ¿no? Esto es un concepto, ustedes saben que la presión en dos puntos que se encuentran a una misma altura es la misma, por ejemplo, ¿no? Bajo ese principio se basa el funcionamiento de la prensa hidráulica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no creo. Esto, el tema de cilindros, por ejemplo, también es algo básico. Esto es lo que, aquí empieza, digamos, lo importante para nosotros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de un sistema hidráulico básico, ¿está bien? Donde tenemos, digamos, todos los componentes de este sistema hidráulico, pero expresados con la simbología, ¿no? O sea, como si estuvieran en un plano hidráulico, ¿está bien? ¿Ya? Eh, Dos casos, ¿no? Un sistema cerrado y un sistema abierto, ¿ya? Eh, pero digamos, todo sistema hidráulico tendría estos tres subsistemas, le podríamos llamar tal vez, ¿no? El tema de alimentación, ¿ya? El tema de alimentación, donde, era que grabemos más, ¿no? Entonces, pues, el tema de alimentación, ¿no? Donde es, este componente, por ejemplo, representa un filtro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de bombas centrífugas, igual teníamos ahí una válvula de pie, ¿no? Que tiene la función, ¿no? de filtrar, de eliminar las partículas, ¿no? Que vayan a eh, introducirse en el tanque hidráulico, ¿no? Aquí tenemos un tanque hidráulico, ¿no? La parte de alimentación, ¿no? Esta es la simbología, por ejemplo, para una bomba de desplazamiento positivo, ¿no? Que va acoplado a un motor eléctrico. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, luego tenemos siempre un sistema de seguridad, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que si por alguna razón, digamos acá, el sistema, ¿no? Ustedes saben que una bomba, la función de una bomba es elevar la presión, ¿verdad? ¿Está bien? En este caso, desde el recipiente abierto hasta el sistema, hasta donde tengamos que. Entonces, la parte de control, ¿no? La parte de control, aquí tenemos, por ejemplo, un manómetro, ¿no? Un manómetro se encarga, este es el famoso regulador, ¿no? De presión. Entonces, lo que hace esta parte de control, ¿no? Junto con con esta válvula, perdón, es un sistema de seguridad, ¿no? Si la presión llega a sobrepasar un determinado valor, ¿no? Al cual esté regulado este componente, el regulador de presión, entonces el sistema se libera y hay un retorno de líquido, ¿no? Entonces es algo básico. ¿Qué más tenemos acá? Este es un componente que se conoce como una válvula direccional. Hay distintos tipos de válvulas y eso explica aquí en el documento, ¿no? Eh, la apariencia física es muy distinta en las válvulas, les comento, ¿no? Es como para confundirse. Pero cuando conocemos esta simbología, así, los cuadraditos que se manejan, esta es una válvula, por ejemplo, de dos posiciones porque tiene dos cuadraditas, así lo pondremos, ¿no? Y de una, dos, tres vías, una, dos, tres vías, por ejemplo, ¿no? Ese es el nombre. Y eso es lo que quiero que principalmente los eléctricos le den una lectura al documento y conozcan, ya, esta es la simbología, esta es una válvula direccional, y como su nombre lo dice, ¿no? Direcciona el flujo de fluido, ¿no? Dependiendo de si esta electroválvula, este componente eléctrico, está activado o no está activado, entonces vamos a estar, aquí lo agrandaré un poquito, vamos a estar en esta posición, ¿no? Donde el fluido está pasando directamente, ¿no? A la cámara de este cilindro. Aquí tenemos el componente que se conoce como cilindro o actuador, ¿no? Ustedes saben que todo sistema hay una parte de control, una parte también de actuadores, ¿no? Esta parte sería entonces el cilindro, es un cilindro de simple efecto
con retorno por muelle, entonces ahí estamos alimentando, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Va a estar corriendo, va a estar el vástago, ¿no? Este componente se va a abrir, ¿no? Se va a mover a la derecha, ¿no? Ahora, si este componente, esta electroválvula se activa, entonces la posición va a cambiar y el fluido seguramente ya va a retornar al tanque, ¿no? Bueno, es un sistema bien sencillo, pero lo que yo quiero, el primer objetivo de, de este laboratorio y el siguiente es que ustedes conozcan, esto es un filtro, ¿no? Esto es una bomba acoplado con su motor, este es un regulador de presión, ¿no? Regulable por este tema ¿no? Esta es una válvula direccional con retorno por muelle y electroválvula, ¿no? Este es un cilindro de simple efecto. Entonces, así ir conociendo, ¿no? Ir conociendo. Porque cuando, vuelvo a repetir, generalmente los supervisores de mantenimiento o los mismos jefes de mantenimiento no tenemos acceso a los manuales, estamos en contacto con manuales, ¿no? Y la información que tenemos que interpretar es el tema de manuales de servicio, manuales de repuestos, etcétera, o tema de planos hidráulicos, planos eléctricos, etcétera. Entonces, ahí es importante que nosotros reconozcamos, ¿no? Y veamos la interacción, quién con quién está interactuando, ¿verdad? Entonces, algo similar tenemos acá, ¿no? Este es un sistema cerrado, no hay un recipiente, es un sistema cerrado y tenemos aquí ya varias bolsas. Este es un sistema un poquito más complejo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta válvula check le llaman, ¿no? Una válvula check. Hay que analizar este sistema y es un poquito más complejo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, poco a poco, ¿no? Poco a poco tenemos que ir estudiando este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero que ustedes, para eso, le voy a dejar de compartir un momento. Entonces, para eso, en los documentos, aquí está, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es este documento, Hidráulica Festo, ¿ya? No sé si estoy compartiendo. Así estoy compartiendo. Este estamos viendo, Hidráulica Festo. Lo que quiero que luego ahora vean, este es el trabajo principal, que terminemos de ver esta presentación. Estamos ahorita viéndola así a grandes rasgos conmigo, ¿verdad? Esta que dice símbolos de hidráulica, ¿no? Entonces, ustedes lo agarran, a ver si se abre. Ahí está, sale pequeñito. ¿Saben qué? Lo voy a cerrar y lo voy a abrir aparte. Símbolos de hidráulica. Igual está pequeñito. Lo van a descargar, por favor. Ahí, este es, ¿no? El documento. Entonces ahí tienen símbolos básicos, símbolos para activar las válvulas, ¿no? Tenemos, hay, ¿cómo se puede decir? Kits o bloques ya armados de componentes, ¿no? Por ejemplo, el más común sería, creo, este. Bueno, aquí tenemos transformación de energía, ¿no? Ya son componentes, por ejemplo, una bomba hidráulica, ¿no? Ya con su llave de paso, con su activación manual, con su válvula check, o sea, bueno, pero aquí tenemos, digamos, los distintos, no sé mucho inglés, pero estos son métodos de activación, spool control, ¿no? Cómo activar las válvulas, ¿no? Mediante electroválvula, mediante una palanca, mediante un botón, etcétera, ¿no? O eléctricamente, ¿no? Mediante un solenoide, perdón, etcétera, ¿no? Luego aquí tenemos los cilindros, ¿está bien? Entonces, más que todo esto un- como una manera, digamos, de consultar, ¿no? Para consultar, porque es harto, no les voy a pedir que memoricen, ¿verdad? Aquí, y la parte de control, las válvulas de alivio que estábamos viendo, ¿no? Y la parte de válvulas, ¿no? Válvulas de tres posiciones, etcétera, ¿no? Pero más que todo,
cuando ustedes agarren y empiecen a simular desde sistemas bien sencillos hasta un poco más complejos, ahí es donde, digamos, se les va a quedar. ¿Ya? Entonces, esta simbología, ahí ustedes la tienen. ¿Ya? Bueno, seguiremos. ¿Ya? Entonces, seguiremos repasando esto. Ya. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos, jóvenes, digamos, una forma, un poco grande, perdón, la forma básica que tiene una unidad de mantenimiento. Esto se llama unidad de mantenimiento. Cuando tenemos su filtro, su regulador de presión, o sea, viene como un conjunto. Aquí va a mostrar un grupo hidráulico, ¿no? Acá. Esto ya es más la bomba, su motor eléctrico, ¿no? Su manómetro, su válvula limitadora de presión, ¿no? Todo este componente, etcétera, ¿no? Su propio tanque, ¿está bien? Entonces, esto es esto básicamente, su representación de esto, ¿no? Van de la manita. Se van a dar una lecturita, ¿no? ¿Ya? Entonces, para mí es muy, muy didáctica la presentación de Festo que tenemos acá. Entonces, de esto les quiero tomar un pequeño previo, ¿no? Luego aquí van a empezar a reemplazar conceptos, ¿no? Son conceptos, por favor, acerca de los elementos de los actuadores, los cilindros hidráulicos, también las bombas, ¿no? No, está mal dicho bombas, perdón. Otro actuador son los actuadores, ¿cuál es el tema? Motores hidráulicos, ¿no? Los motores hidráulicos, ¿no? O actuadores giratorios, ¿no? Todo este sistema se puede utilizar para hacer girar un motor, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Elementos de mando, ¿no? Las válvulas reguladoras de presión o control, decía, ¿verdad? Está haciendo un repaso de todos esos componentes, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Un poquito el tema de válvulas, ¿no? Esta terminología es importante. También qué es P, qué es A, qué es B, qué es P. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esta terminología de válvulas de 3 posiciones, etcétera. Entonces, hay que darle una lecturita. ¿Sí? Elementos de mando. Está haciendo un repaso a lo que voy, está haciendo un repaso de todo esto, ¿no? De todos, la parte de alimentación, la parte de control, la parte de potencia, ¿ya? Del sistema. ¿Qué más tenemos acá? ¿No? Tenemos, está tratando de mostrar, ¿no? Esta válvula de 2 posiciones y 2 vías, está tratando de mostrarla, digamos, físicamente, ¿no? Lo más real posible. Entonces, ya, esto le van a dar una lecturita. Lo que quiero, el tema de válvulas de presión es un poco más delicado, ¿no? Su principio de funcionamiento. Aquí le van a dar una lectura, cómo funcionan, cómo trabajan estas válvulas, ¿sí? Pero básicamente, su nombre lo dice, ¿no? Limitan la presión de un sistema, ¿sí? Les comento que en hidráulica, en electrohidráulica, más que todo es regular, ¿no? Regular el ajuste de un resorte, ¿no? Es con ayuda de un manómetro siempre, ¿ya? Y aquí empieza su trabajo de ustedes, ¿ya? Bueno, entonces son una cosa de 30 cortas diapositivas que le dan una lectura. He subido en el Teams, por si acaso, he subido en el Teams, vuelvo al Teams, este texto que para mí es antiguo, pero para mí es la Biblia, digamos, del que quiere aprender hidráulica, electrohidráulica. Este que se llama hidráulica industrial. Aquí lo voy a abrir. Pero todo lo que está en la presentación está mucho más desarrollado, ¿no? En este texto que es Manual de Hidráulica Industrial. No, perdón, no es este. Este es bueno también, pero más me gusta. ¿Dónde está? Aquí está, el Roldán. Libro de neumática, hidráulica y electricidad aplicada, Roldán, ¿no? José Roldán Milor. ¿Sí? Es un libro antiguo, pero digamos te explica con chubicitos, como se diría. Entonces les recomiendo, ¿no?
Si alguien va a ponerse a trabajar en el tema de hidráulica, esto debería ser como el baldor, digamos, cuando uno quiere aprender álgebra, ¿verdad? Entonces, es muy buen libro, se los recomiendo en caso de que, digamos, vayan a involucrarse con la parte de hidráulica o neumática, ¿ya? Entonces, aquí pueden reforzar, por si acaso, la parte de, porque si está un poquito, digamos, muy generalizado en la presentación. Es una presentación, ¿no? Tratamos de resumir lo más importante, pero aquí lo tienen detallado, ¿ya? Y de acá, luego vamos a volver a tocar ese tema del Roldán, pero volver a la presentación. ¿Dónde está la presentación? Aquí está, ¿no? Estamos en válvulas de presión. Aquí está, válvulas de presión. Aquí había un ejemplito, que con el ejemplo. Aquí está. Aquí hay un ejemplo, hay algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, aquí tienen un ejemplito. Ah, y este ejemplito es, digamos, introductorio. ¿Está bien? Fíjense que aquí hay una cosa de cuántos ejercicios. Tres. Hay varios ejercicios acá. El ejercicio 4. Entonces, los cuales quiero que ustedes, claro, después de haberle dado una lectura a los principios de funcionamiento de las válvulas reguladoras, de los actuadores, de las unidades de mantenimiento, o sea, de las unidades de accionamiento, ustedes estos 5, 6, 7, son, si no me equivoco, 10 ejercicios, 8, y tengo 8, 10, 11 ejercicios. Creo que ustedes son justamente 11 grupos. Ahorita voy a confirmar. No, 10 grupos si la memoria no me falla. Cada grupo un ejercicio. Y son sencillitos. Son sencillitos. Estos ejercicios ustedes los tienen que simular la siguiente semana. Pero quisiera que ustedes por grupos se reúnan y se pongan de acuerdo quién va a simular. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio que dice un cucharón de vaciado, ¿no? Tenemos ahí un cilindro, le daremos una lectura. Dice, un cilindro de doble efecto se encarga de vaciar líquido de un depósito a otro. Es bien básico, este cilindro. Se encarga de vaciar líquido de un depósito a otro. El cilindro deberá ser accionado con una válvula de vías de retorno por muelle para que el operario tenga que mantener accionada la válvula durante el proceso de apertura. Al soltar la palanca que acciona sobre la válvula, el cucharón vuelve a bajar. La presión de funcionamiento es de 40 bares, ¿no? Entonces aquí ya nos da el circuito, digamos, de funcionamiento de este cilindro, que va a trabajar con 40 bares, ¿no? Ahí tenemos este cilindro instalado 2 manómetros. Nos sugiere que utilicemos una válvula de 2 vías con 2 posiciones con accionamiento manual y retorno por muelle. Entonces, yo ya he dejado un par de años de trabajar con hidráulica, pero digamos, se me queda, jóvenes, ¿no? Se me queda el tema de accionamiento manual, retorno por muelle, válvulas de 2 vías. Entonces, yo quisiera que ustedes también, digamos, cuando yo les pregunte, ingeniero, mi circuito, mi ejercicio 2 tiene estos componentes, tiene un motor hidráulico accionado por un motor eléctrico con una válvula de alivio de presión, ¿no? Dentro de la unidad de mantenimiento. No especifica aquí cuánto, ¿no? Vamos, pero presión máxima decía 40 bars, ¿no? 40 bars. Solo tenemos esa información, ¿no? Entonces, bueno, por lo visto aquí hay dos válvulas de alivio de presión, ¿está bien? Aunque esta es una unidad completa, un kit, ¿no? Esto ya viene, digamos, muchos programas como el FreeSync, el automático, ya lo tienen incorporado. Aquí tenemos un elemento de control de seguridad, ¿no? Esta válvula de alivio. Y sencillito, ¿no? Es sencillito el sistema. Entonces, simular un poquito, aquí tiene algunas mediciones que seguramente estos manómetros las pueden realizar. Ahora, yo quisiera que ustedes manejen el automático en estudio. Las últimas versiones son para mí una belleza, pero es un poco pesadito, ¿no? El programa, digamos, más liviano es nomás el FluidSim, el NewSim, que son programas de simuladores de esta empresa, ¿no? De Festo, ¿no? Eh, entonces, en el, en el, es conocidísimo por si acaso esos programas, los pueden descargar de cualquier página web, pero por si acaso yo les he cargado lo que yo tengo, ¿no? Lo que alguna vez me he descargado. ¿Qué está?
Entonces yo lo que tengo se los he... un momento, por favor. Ya. Se los he cargado. Están viendo ahorita la pantalla de general de nuestra materia, ¿no? Máquinas hidráulicas. Entonces, aquí hay un archivo hydraulics, ¿no? Eso lo descargan, por favor. Y ahí tienen, digamos, una versión portable del programa FluidSim. Y si no quieren instalar el Automation Studio o por ahí también conocen ustedes algún otro programa de simulación hidráulica, entonces, bienísimo. Y si no, utilizan este, tienen el FluidSim, esta carpetita. Entonces, yo me iré a la... Voy a salir. De aquí, ¿no? Aquí está. Se descargan esta carpetita hidráulica. Entran ahí. Es portable, ¿no? Entonces tienen que entrar a esta carpetita bin y se van aquí a este archivo, que es un archivo de, digo, es un archivo de aplicación. Entonces hacen clic en uno, y eso, no tienen que instalar nada. ¿Está bien? Y ahí tienen, digamos, la parte de elementos de los actuadores, los elementos de suministro, las bombas, ¿no? Las uniones de bomba, después la parte de control, todo, incluso la parte eléctrica, ¿no? Entonces, mucho más sencillo incluso que el PipeFlow, porque en el PipeFlow yo me acuerdo teníamos que configurar la tubería, configurar el fluido de trabajo, aquí no, ¿no? Entonces, esto trabaja con es un sistema hidráulico, puede ser un aceite hidráulico que trabaja a determinada presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora voy a tener que compartir toda mi pantalla. Voy a compartir, caramba, pantalla local, toda la pantalla. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. La siguiente semana, ustedes, por ejemplo, queremos simular esto, este sistemita. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una unidad de eh, mantenimiento, si no me equivoco. Y buscamos, pues buscan ahí, esta es unidad, este componente, ¿no? Como lo agrando ahora, ver, muy pequeñito parece. Aquí está, ahí está, ¿no? Es, es una unidad donde ya tenemos incorporada la bomba, ¿no? Su motor, tenemos su propia válvula de alivio, su manómetro, etcétera. Ya viene, digamos, es toda esta parte, ¿no? De acá. ¿Ya? Eh, Hacen doble clic y ahí pueden controlar el caudal, el tema de fugas, la presión de operación. En nuestro caso, bar, me acuerdo que decía, y que creo que trabajaba con 40 bars, ¿no? Como 40 bars. El flujo, ¿no? Esta parte, lean un poco la parte de teoría, entonces depende del requerimiento, pero lo dejaremos ahí por default, el flujo que nos da el programa. Pero fíjense, es muy parecido a la parte de bombas centrífugas, ¿no? Porque para bombas centrífugas necesitamos para especificar una bomba necesitamos el tema de la altura neta, que estaría asociada con la presión de operación y el flujo volumétrico, ¿no? Son dos parámetros mínimamente importantes, ¿no? Que en este caso, como estamos simulando, entonces lo dejaremos ahí con 40 bar, nos pide, y tenemos un determinado flujo que el programa por default nos entrega. ¿Qué más tenemos acá, jóvenes? Tenemos una válvula de alivio. ¿Está bien? Una válvula de alivio. Entonces ustedes poco a poco tienen que ir ahí buscando elementos de suministro, actuadores, tenemos válvulas, y válvulas de alivio. Irme a buscar. Permítanme. Aquí está. Válvulas de presión, de control de presión, ¿no? Entonces tenemos esta, parece esta. Es la más básica. A ver, tenemos
al tanque la línea de presión. El tanque, la línea de presión. Entonces, está bien. Creo que es esta. Y su presión de trabajo, fíjense, 40 bars, ¿no? O sea, esa es la línea, la presión de trabajo. Y si, por ejemplo, si sobrepasamos esta presión, entonces seguramente esto se va a ir al tanque, ¿no? Acá debería ir. Pero yo puedo colocar mi propio tanque, ¿no? Aquí mi tanque lo coloco. Entonces, pues tenemos. Esto ya está, 3 manómetros. Ahora hay que buscar elementos. Un poco recordando aquí, manómetros. Aquí está. Un manómetro, 2 manómetros, 3 manómetros. Y jalar nomás, ¿no? Es intuitivo, ustedes ya. ¿Qué más tenemos? Esta válvula de 2 posiciones y 4 vías, se dice, ¿no? 2 posiciones por los cuadraditos, o sea, puede tomar 2 posiciones y las líneas, porque tiene 4 salidas. 2 posiciones y 4 vías. Entonces vamos a las válvulas. Entonces, esto les voy a, digamos, preguntar. Simule su circuito, ¿no? Que no les extrañe que al grupo, su tarea sería, digamos, el grupo 1 simula el circuito 1, el grupo 2 el circuito 2, pero que no les extrañe que el grupo 2 simula ver el circuito 3. Y cualquiera de los 4 o 5 integrantes que tiene cada grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. A ver, ¿qué estamos buscando? Ya han hecho el libro. Estoy buscando esta, ¿no? Esta válvula direccional. Aquí están las válvulas direccionales. Esta debe ser, yo pienso, ¿no? 2 posiciones y 4 vías, ¿no? La línea de presión. Vamos a ver aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el cilindro de doble efecto. Simple, ¿no? Los actuadores, ¿dónde están? No, aquí está. ¿No? Entonces, es eso, jóvenes. Voy a alimentar, veremos, la línea de presión va a ir acá y esto va a la parte derecha, ¿no? Unir líneas, ¿no? Esto va acá, aquí un manómetro tengo que empezar a colocar ahí. ¿Qué más? Vemos bien, esto va al tanque, ¿qué más? ¿Qué más? Viendo. Me va acá, un manómetro, ¿qué más? Después, y aquí tengo que lidiar ahí, ¿no? Un manómetro ahí, un manómetro, esto va al tanque, listo, yo creo que ya está en el sistema, ¿no? ¿Está bien? Una revisada, por favor. Aquí hay que colocar un silenciador, me acuerdo, ¿verdad? De los electromecánicos, que hay que colocar acá, porque no va a simular. Ah, caramba, lo colocaremos nomás. Este componente es. A ver, ¿dónde está pero ahora este componente silenciador? Es un componente adicional, ¿no? No es tan importante, diría, pero claro, físicamente en la práctica sí, ¿no? Pero ahorita, ¿dónde encontrarlo? Ya, va a trabajar así, pero lo ideal es cerrarlo con un silenciador. A ver, no hay forma. Ya. Bueno, va a correr, ¿no? Está corriendo. Pero te advierte, ¿no? Conexiones abiertas. Y fíjense, la bomba, ¿no? Está suministrando, ¿no? Acá, a la parte derecha del cilindro y marca estas presiones, ¿no? Los manómetros están marcando esa lectura.
M1, 0 bars, M2, 40 bars, ¿no? 0 bars, 40 bars, rapidísimo. Medición en avance, podemos medir en avance. He colocado acá, ¿no? Voy a dejar de simular stop. He puesto 40 bars, aquí está bien. Esto es un inicio 40 bars, no hay problema. Y, ok, no busques. En avance, M1 y M2 debería dar 0.8 y 0.3. En avance. En avance. Eso es cuando... Ah, esta válvula direccional se secciona con palanca, ¿no? Entonces, cuando yo avanzo, ahí está, noten, ¿no? Marca ahí 0.8 y 0.35, ¿listo? 0.8 y 0.3. Fíjense ahí, ¿no? 0. Sí, es un poco rápido, ¿no? 0.8 y 0.35. Esta partecita quisiera que un poquito investiguen y cierren puede ser que por dar 0.35 en el avance por este componente, ¿no? Entonces, ahí, ¿ya? Más medición en extendido. Allá, cuando se ha extendido, ¿cuánto debería dar? Yo, ¿no? 40 bars debería dar en la línea de presión, perdón, en la línea de alivio y también en el manómetro 1 debería dar los 40 bars, ¿no? Nada más. En retroceso, en retroceso más podemos ver, a ver, en retroceso 2.5, no sé si han visto, M1 da 2.5 y no puedo ver. En retroceso el otro da 5.60 y tanto, 6 prácticamente, ¿no? Hay una variación, ¿no? Pero para mí es por este componente que no que no he cerrado este circuito totalmente, ¿ya? Entonces, este es el trabajo, digamos, que quiero que me presenten de entrada, ¿no? La siguiente semana en grupos. Después, el segundo trabajo va a ser que cualquiera de ustedes simule, ¿no? Simule el, el circuito de su compañero, ¿no? O sea, les decía que el grupo 2 podría simular el circuito del grupo 10, digamos, ¿no? Entonces, eso. Mientras no los visite, van ustedes, yo les voy a asignar al inicio un, y el cual, un circuito para que ustedes lo puedan simular y me lo entreguen también al final de la clase de la siguiente semana. O sea, todo va a ser simulación electrohidráulica para que ustedes se familiaricen. Ahora, ¿de dónde voy a sacar mis circuitos? Por si acaso, voy a sacar el texto, ¿no? ¿Dónde está el texto? Otro texto, me iré nomás aquí. Del Roldán. Él se mostró del Roldán, ¿no? De este texto, denle una repasada. Yo ya voy a tener asignado para que ustedes en clase, mientras yo no los esté visitando, porque eso como son 10 grupos, a un grupo lo visitaré 10, 15 minutos y los demás están ahí haciendo, no están haciendo mucho, ¿verdad? Entonces ahí de entrada les voy a asignar un ejercicio al inicio, ¿no? Para que al final, los últimos 5 minutos, ustedes me entreguen y si se puede, definen también el circuito. O sea, 3 circuitos van a simular la siguiente semana. El que le estoy asignando ahora, eso ya lo deberían tener simulado al inicio. El que les voy a asignar de otro grupo, ¿no? Como ustedes son compañeros, son muy compañeros, yo sé que van a compartir información. No hay problema, la cuestión es que simulen. Y un tercer circuito que sería de este texto, ¿no? Si ustedes van a la parte final, a la parte de hidráulica, hay problemas más complejos, ¿no? Que involucra ya incluso electricidad, sistemas, un poco de electricidad, ¿no? Entonces, aquí sería ideal que en su grupo, ejemplos de aplicación neumática hidráulica, creo que es esta parte, ¿no? Esquemas hidráulicos. Entonces, hay varios esquemas hidráulicos acá. Estos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos de esquemas hidráulicos, uno de estos les voy a asignar. Hay más todavía. Aquí abajo hay una mezcla de neumática hidráulica abajo, ¿no? Aquí, el capítulo 8, ejemplos. Entonces, ese va a ser su trabajo. Tendremos una semana para que ustedes vean la diapositiva. Eh, no tienen que instalar. Yo creo que la mayoría va a adoptar por trabajar con el Fluid Sim.
¿no? Que es un programa portable, pero si alguien, digamos, quiere un poquito mejorar, pues podría ser el Automation Studio. Y, y ese sería nuestro trabajo, jóvenes. No sé si tienen algún comentario, pregunta sobre esta nueva actividad que estaríamos empezando esta semana. Ahí está nuestro circuito. No sé qué ha pasado, que hoy se han llegado tarde, ¿no? No sé qué pasa, que la verdad antes podía mantener mis grupos. Ahora otra vez se han deshecho los grupos. Cada vez estoy armando manualmente los grupos. No sé por qué es eso, jóvenes. Pero vamos a mantener, ¿no? Vamos a mantener todos los grupos que teníamos, por favor, los 10 grupos para este trabajo también. 11 grupos somos, Inge. 11 son, ¿verdad? No, tengo mi listado. Aquí está. Bien. Entonces, es, quisiera que ahora ganemos tiempo un poco y que ustedes volverlos a reunir. No, pues no, tendrían que instalarse computadora. Ya. Mi pregunta es, todos saben en qué grupo están, ¿verdad? Ya hemos trabajado más de 3, 4 sesiones con los mismos nombres, entonces, no, supongo que ya están ustedes contactados, no tengo, sí, grupo 1, grupo 9, 10, 11. Sí, son 11 grupos, efectivamente. ¿Ya? Ya. Entonces, para los que han llegado recién, tenemos esta actividad que es instalarse, descargarse ese programa o instalarse el Automation Studio. Eh, faltaría un grupo, ¿no? ¿Saben qué haremos? Perdón, así haremos. Me notaré esto, por favor. Un ratito. Haré bien las tareas. Como son 11 grupos y 10 ejercicios, ¿ya? Bueno, el grupo 1, suerte, ¿no? El grupo 1, el ejercicio 1, por favor, ¿ya? El que no tendría ejercicio de la presentación sería el grupo 11. El grupo 11, que sea el ejercicio 5. Eso nótese, por favor, el grupo 5. Perdón, el grupo 11. El grupo 11 que está compuesto por Joseph, ¿no? Joseph, Luis Alberto, Alexander, José Pedro, Kevin Choque, Evelyn Edith, eh, el ejercicio 5 les estaría asignando, algo intermedio, ni muy fácil ni muy difícil. ¿Ya? Ya. Entonces, para eso, por favor, yo les rogaría, reúnanse, eh, si pueden practicar, descárguense el simulador o instálense el Automation Studio y coordinen esa parte, por favor. ¿Está bien? Después, no sé si tienen alguna pregunta sobre la tarea, el trabajo que tenemos para la siguiente semana. Ramiro, Pablo. Perdón. Ya, ya, ya. ¿Y qué actividades tenemos? Notaré mejor eso. Primero, a las 16 tenemos un previo, ¿verdad? De la presentación, de la teoría de la presentación. ¿Ya? Es una presentación que tiene 60 diapositivas, pero son cortas. La mayoría son conceptos básicos de física básica, ¿ya? Entonces, la presentación, el previo es la presentación, ¿ya? Segundo, me tienen que ya tener simular el ejercicio de la presentación, ¿ya? Simular el ejercicio de la presentación. Tercero, ¿está bien? Eh, Eso va a ser trabajo en clase, simular cualquier ejercicio de la presentación. Va con grado de dificultad, la verdad, ese ejercicio. Simular cualquier ejercicio de la presentación. Y cuarto, que es apenas empiece nuestra clase, yo les voy a asignar para que trabajen en grupo mientras yo no los visite, para asignar
asignar un ejercicio del texto Roldán, ¿no? Con 4 actividades más o menos, lo que tenemos, ¿no? Previo, simular el ejercicio de la presentación. También les voy a pedir en su momento que simulen un ejercicio de cualquier ejercicio de la presentación, o sea, distinto al que se les ha asignado. Y por último, el trabajo de toda la clase va a ser se les va a asignar al principio un ejercicio del Roldán para que ustedes estén simulando entre ustedes, ¿no? ¿Está bien? Son interesantes esos ejercicios. A mí en lo personal me han gustado mucho, por eso también quiero asignarles. Es importante posiblemente que ese día por lo menos tengan unas 2 computadoras, ¿no? Para que puedan simular, ¿ya? Y no solamente una persona esté ahí con la manipulación. Esas serían nuestras actividades para la siguiente semana, jóvenes. ¿También, Ramiro? Sí, Inge. Sí, sí, todo claro. Ya, ya. Eso. Después, al principio, cuando había poca gente, les he indicado que los informes los voy a prolongar 7 días más, pero no he podido complementar la parte de cuestionario. Me falta un cuestionario añadir a la parte, si no me equivoco, de cavitación. Eso añadiré, por favor, este fin de semana y después les voy a estar dando el tiempo para que puedan complementar sus informes. Son 4 informes pendientes. Uno que ya está, ¿no? Y 3 que, digamos, están pendientes. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes? No sé cuántos están ahora aquí presentes. Voy a descargar de todas maneras mi lista de asistencia. Ahí está. Entonces, eh, por favor, reúnanse entonces entre ustedes y nos veríamos con ustedes el siguiente viernes con esas actividades. ¿Está bien? Ingeniero, ingeniero, Ya está. Descargado. Sí, Ronald, perdón. tenemos 3 informes pendientes y ha dicho que lo va a aplazar una semana más. Aparte Sí. tenemos estas 3 simulaciones que tenemos que reunirnos y ver cómo hacer. No sé si podría darnos más tiempo o más antes mandarnos Lo la de los informes no hay cavitación. problema. Tengo que habilitar. Primero yo tengo que complementar con el cuestionario, Ronald. Entonces eso me va a tomar hasta el lunes, digamos. El lunes, martes lo voy a prolongar una semana. 10 días lo dejaremos, ya para que puedan cumplir tranquilamente. Ahorita concéntrense, por favor, en estos conceptos nuevos para los eléctricos principalmente de electrohidráulica, porque después tenemos que ver electroneumática, ¿verdad? Entonces, ahorita prioricen esta parte, por favor, yo les pediría, ¿no? La parte, los trabajos que se les ha asignado a la presentación, lo que está cargado en el Teams, Ronald. ¿Ya? Está bien, Inge. Ya. Gracias. ¿Listo? Entonces, ya asignado el trabajo. Esto quería hacerlo el lunes, pero el lunes, por el tema de feriado, ya no he podido hacerlo, ¿no? Entonces, eh, quedaremos ahí, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. O sea, Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego, Pablo. Nos vemos, Ramiro. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, Ronald. Hasta luego, Inge. Inge, si le